Bien, buenos días, mi nombre es Daniel García y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video tocaremos lo que es la teoría del comportamiento del consumidor. Tenemos como referencia el libro de Alvarian, Microeconomía Intermedia, de los capítulos 2 al 5. Tenemos nuestro índice, capítulo 2, restricción presupuestaria, propiedades y variaciones. Tenemos en el capítulo 3 las preferencias del consumidor, sus supuestos, las curvas de indiferencia, la relación marginal de sustitución. Capítulo 4 tocaremos el tema de la utilidad, la función de utilidad, la tasa de variación, la utilidad cardinal y la construcción de una función de utilidad. Tenemos en el capítulo 5, el capítulo final, por hoy, tenemos la elección, lo que es la demanda del consumidor y los comportamientos que éstas tienen o que la gráfica tiene con respecto a los tipos de bienes, si son sustitutivos perfectos, complementarios perfectos y si son bienes discretos. Bien, tenemos la restricción presupuestaria, ¿sí? Es aquí donde se parte del supuesto de que se comparan dos cestas de consumo, cesta X y cesta Y, ¿sí? O cesta Y. Tenemos que la restricción presupuestaria representa la relación que existe entre el precio de dos bienes y la cantidad de dinero que se dispone o que se tiene para el gasto de adquisición de estos bienes, ¿sí? Para representar la restricción presupuestaria se parte de la siguiente ecuación. P de X más P de Y es menor que M, o debe ser menor que M, donde P de X representa la cantidad de dinero que se tiene para gastar en el bien 1 y P de Y es la cantidad de dinero que se tiene para el gasto en el bien 2. ¿Sí? La restricción presupuestaria se define como la cantidad gastada en los dos bienes y esta no debe ser mayor a la cantidad que se tiene para gastar, donde M representa la restricción. Es decir, el precio de los bienes X e Y no debe exceder de la recta presupuestaria, es decir, de M. Ahora, existe el supuesto de que uno de los elementos de la identidad anteriormente descrita represente todos los bienes adicionales que al individuo le gustaría consumir. Bajo esta premisa, la recta presupuestaria sería P de X más P de Y es menor o igual que M. ¿Sí? Los precios, como anteriormente se mencionó, de X y de Y no deben estar por encima de la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria varía cuando ocurren cambios en los precios relativos de los bienes o cuando ocurre el establecimiento de impuestos o subsidios por parte del Estado o por parte de entes gubernamentales. Bien, ¿cómo varía la recta presupuestaria? Ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿cómo? O cuando ocurren ciertas variaciones en la renta, ¿sí? Por ejemplo, cuando ocurre un aumento de la misma, genera un desplazamiento hacia afuera de la recta presupuestaria. Por el contrario, una disminución de la renta genera un desplazamiento hacia la izquierda de esta recta. Y ocurren también variaciones en los precios. Si, por ejemplo, el precio de uno de los bienes, ya sea X o Y, aumenta, pero el precio del otro bien se condiciona a ceteris paribus, genera una mayor inclinación de la recta presupuestaria, este efecto anteriormente mencionado. Ahora, si el precio de los dos bienes aumenta, la ordenada y la abscisa en el origen se reducirán, produciendo el mismo efecto en la recta presupuestaria. Algebraicamente, este efecto, digamos así, se representa como T por P de X más T por P de Y es igual a la recta presupuestaria. Bien, si se establecen una serie de impuestos, ¿sí? Un impuesto T, digamos así, un impuesto con la letra T, sobre todo bien o sobre la unidad del bien X, altera el precio P de dicho bien, aumentándolo, ¿sí? Genera el mismo efecto que el anteriormente mencionado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Existen dos tipos de impuestos, ¿sí? Una tasa fija, como en la vida real podemos describir al IVA, ¿sí? Impuesto de valor agregado, o simplemente un impuesto hacia un bien en específico, ¿sí? Produce el mismo efecto que la condición anterior, es decir, una inclinación de la recta presupuestaria.
Los subsidios. ¿Qué son los subsidios? Son, digamos así, o que el Estado paga, digamos así, para que el precio de este bien se reduzca, ¿sí? Existen dos subsidios, un subsidio hacia la cantidad y un subsidio ad valorem. El subsidio de la cantidad se genera o se direcciona directamente hacia la cantidad comprada de un bien en específico. Y el subsidio ad valorem es un subsidio a el valor que genere un bien o servicio. Bien, tenemos las preferencias. Si se tienen dos cestas X e Y, por naturaleza el consumidor va a ordenar, digamos así, sus preferencias, ¿sí? Va a priorizar, digamos así, los bienes que le gustan por delante de los bienes que no tanto, ¿sí? De que no le gustan, ¿sí? Utilizaremos el signo, este signo que vemos de este lado, para indicar que una cesta es eh, estrictamente preferente con respecto a la otra. Y por otro lado, utilizaremos este símbolo para indicar que se prefiere débilmente hacia que una cesta, o perdón, que se prefiere débilmente hacia una cesta determinada. Y por último, este símbolo indica que resulta indiferente el consumo de las dos cestas de las condiciones, perdón. Bien, los supuestos de las preferencias, ¿sí? Se denominan también como axiomas, ¿sí? Las preferencias tienden a ser completas, ¿sí? Es decir, que el consumidor tiene la potestad de elegir qué se está a consumir. Tenemos las preferencias transitivas, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos o comparamos tres cestas, la cesta A, la cesta B y la cesta C, ¿sí? Y si el consumidor dice que la cesta A es preferida que la B, pero a su vez que la cesta B es preferida que la cesta C, tenemos el axioma que la cesta A es preferida hacia la cesta C. Y las preferencias reflexivas dicen, digamos así, que la cesta, o comparamos una cesta que es, digamos así, es más o menos preferida como tal. Bien, tenemos las curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Son las diferentes combinaciones de bienes que reportan la misma cantidad de satisfacción hacia el individuo, ¿sí? Y que no son preferidas hacia otras combinaciones. Las curvas de indiferencia no pueden, o tienen la característica de que no pueden cortarse. Y gráficamente, estas representan distintos niveles de preferencia. Las formas que adquieren las curvas de indiferencia van a ser con respecto a las características que dos bienes en comparación sean, por ejemplo, si son sustitutivos perfectos, gráficamente lo podemos observar. Si es un libro impreso o un libro electrónico, las líneas o las curvas de indiferencia van a ser siempre constantes, ya que podemos sustituir un bien por el otro. Eso es la premisa, digamos así, del sustitutivo perfecto. Bien, el complementario perfecto, ¿sí? Es aquel bien que estrictamente debe llevar o se debe complementar junto con otro bien, ¿sí? Tenemos que los zapatos, por ejemplo, o los guantes, se deben complementar entre sí, uno con otro, ¿sí? Por eso las curvas de indiferencia van a adquirir, o por estas razones, las curvas de indiferencia van a adquirir forma de L. Bien, tenemos a los males, ¿sí? Que es una mercancía, que es un tipo de mercancía que al consumidor no le gusta o no prefiere. Tiene la característica de poseer pendiente positiva. Estamos aquí comparando dos bienes como las anchoas y el salchichón. Son dos mercancías que el consumidor no prefiere. Tenemos a los bienes neutrales, comparamos los mismos bienes, las anchoas y el salchichón. ¿Y qué son los bienes neutrales? Que al consumidor le resulte indiferente consumir uno u otro. Tenemos a los bienes discretos, que son nada más que medidos por números enteros, ¿sí? Son bienes que se miden por números enteros, es decir, que van desde el 1 hacia más infinito. No puede caber, digamos así, digamos, un 1.5
o 2.5, por ejemplo. Eso no tendría sentido, ya que son bienes totalmente cuantificables de esta manera. Tenemos en este ejemplo a los panes y en el eje de las Y vamos a suponer que tenemos a las barras de mantequilla. Tenemos que si se consumen 400 panes, también se consumirán 125 aproximadamente de barras de mantequilla. Tenemos a las preferencias regulares, ¿sí? Que son denominadas también como preferencias monótonas. Tiene pendiente negativa y las curvas de indiferencia son estrictamente convexas. Tenemos el ejemplo de dos bienes, x1 y x2, que están elevados hacia o a una constante a y a una constante b. Tenemos la tasa de marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia en un determinado punto. Es la relación por la cual el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. Matemáticamente se expresa como el cociente de las variaciones o de las utilidades marginales, ya eso tocaremos más adelante, es el cociente de las utilidades marginales, como lo venía diciendo, y estas cifras tienden a ser pequeñas y negativas debido a su pendiente. Pero ¿qué pasa? Utilizamos el valor absoluto para, digamos, describir a este valor como positivo. Matemáticamente siempre tiene que ser positivo. Si es un valor negativo, no cobraría ningún tipo de sentido. Capítulo 4, la utilidad. ¿Qué es la utilidad? Es una medida numérica que describe la felicidad del individuo. Dada esta idea, el individuo tiende a maximizar esta utilidad por razones naturales. Siempre estamos en condiciones de inconformidad. Por otra parte, a partir de la utilidad se puede expresar o se puede interpretar la elección o preferencia de los consumidores. Esta medida también se puede expresar como función que se denomina como función de utilidad, la cual realiza una descripción numérica hacia las cestas de consumo, de tal forma que las cestas que tengan un número más alto sean las más preferidas. Tenemos la utilidad cardinal y la ordinal. La utilidad ordinal se entiende porque los consumidores tienden a ordenar la cesta de consumo según les sean útiles. Y la magnitud de la diferencia del orden de dos cestas de consumo se conoce como utilidad ordinal. Ahora bien, la teoría de utilidad cardinal supone que esta magnitud tiene un tipo de significado. Tenemos la obtención de la función de utilidad a partir de la curva de indiferencia, que es de la forma y es igual a k entre x. La función de utilidad se obtiene despegando k de la expresión anterior, resultando de esta manera. K es igual al producto de los bienes x y el bien y, o los bienes y. Ahora, las funciones de utilidad también dependen, o las expresiones que adquieren las funciones de utilidad también dependen de qué tipo de bienes son. Por ejemplo, si son sustitutivos perfectos, la expresión de la función de utilidad va a ser esta, ¿sí? U, que depende de x y de y, es igual a por x más b por y. A es una constante y b es otra constante también. Si son complementarios perfectos que tienen la forma de que el valor mínimo de la expresión anterior, a por x más b por y. Si son preferencias cuarcilineales, tenemos la siguiente expresión: k es igual a b por x más y, donde k, perdón, es una constante diferente para cada una de las curvas de indiferencia. Y por último, tenemos las preferencias Cobb-Douglas, que es el exponente o se expresa como exponente de los dos bienes x y y. Y estos exponentes expresan la preferencia del consumidor. Bien, tenemos la utilidad marginal, que es la tasa de variación de la cantidad del bien, ¿sí? Tenemos que la utilidad marginal matemáticamente se expresa como el diferencial de u con respecto a x, y la utilidad marginal de y representa el diferencial de u con respecto a y, ¿sí? En el capítulo anterior
vimos que la relación marginal de sustitución es el cociente de las utilidades marginales, tanto del bien X y del bien Y se expresa de la siguiente manera, ¿sí? Relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y. Y el capítulo 5 representa a la elección. Tenemos la elección óptima del consumidor como primer punto de este capítulo, la cual se define como el conjunto de cestas de consumo que se encuentran por encima de la curva de indiferencia. Bien, la tangencia de la curva de indiferencia con respecto a la recta presupuestaria en el punto exacto de maximización de la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. Ahora, existe una condición de tangencia y si no existiera tal condición de tangencia, se rompería con el concepto de maximización de utilidad, puesto que el consumidor destinaría todos sus recursos hacia otros bienes que no son de su preferencia o no optimizan su felicidad, digamos así. Bien, demanda del consumidor. Cuando varían los precios y la renta, varían también las elecciones óptimas de los consumidores, esto por ley de oferta y demanda. Ahora, la función de demanda relaciona las cantidades demandadas por los consumidores con diferentes niveles de renta o precios. Y está expresada de la siguiente manera. X, precio 1, precio 2 y la restricción presupuestaria EI, precio 1, precio 2 y M. Y a cada conjunto de precios y de renta les corresponde una combinación diferente de bienes. Al igual que los casos de los capítulos anteriores, el comportamiento gráfico y matemático de la demanda del consumidor varía según el tipo de bienes que se estén estudiando. Por ejemplo, si son sustitutivos perfectos y si el precio de un bien es mayor al otro, la pendiente de la recta presupuestaria es más horizontal respecto a la curva de indiferencia. En este caso, si el precio de Y es mayor al precio de X. Si en este caso el consumidor tiende a gastar todo su dinero en adquirir una cesta de consumo óptima. Ahora, si el precio de X es mayor al precio de Y, el consumidor adquiere solo el bien 2 o el bien Y. ¿Sí? Y si P de X es igual a P de Y, el consumidor tiene la potestad de elegir qué bien consumir. Bien, tenemos a los complementarios perfectos. Se sabe que el consumidor compra las mismas cantidades de los dos bienes a cualquier precio. Entonces, esta condición satisface a la ecuación de la recta presupuestaria. Bien, y de esta expresión de la recta presupuestaria tenemos que despejar X para obtener las elecciones óptimas de los bienes de estudio. ¿Sí? Resultándonos estas expresiones tanto para X como para Y. Tenemos a los bienes discretos. Si el precio del bien X es muy elevado, el consumidor tiende a comprar 0 unidades de este bien. Conforme van o se va reduciendo el precio, el consumidor tiene la potestad de comprar más unidades de tal bien. Tenemos los impuestos hacia la elección del consumidor, que ahora nos planteamos, ¿qué impuesto resulta más conveniente? Un impuesto sobre la cantidad demandada, ¿sí? Es donde se asume que el precio de la cesta de bienes aumenta. En efecto, tenemos la siguiente identidad para escribir tal supuesto como tal. Tenemos que P de X más T, que representa el impuesto, todo multiplica a X más P de Y, satisface a la recta presupuestaria, que es M, o es igual. ¿Sí? Ahora consideramos un impuesto fijo, ¿sí? Como lo que resulta siendo el IVA, ¿sí? El impuesto de valor agregado. La recta presupuestaria sería la siguiente. Px más P de Y es igual a M, que es la restricción presupuestaria, menos R. Y si sustituimos R por su valor, sería P de X más P de Y, M que multiplica a T por X o a T de X. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue todo por hoy.